programa Salud Integral de Adolescencia de la provincia del Chaco. Muy buenas noches, Liliana, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias por la entrevista. ¿Presenté bien la situación? En realidad, esta sí es una niña de 13 años, de una etnia, en pueblo aborigen Wichí, proveniente de una localidad del interior a 600 kilómetros de la ciudad capital Resistencia, que efectivamente su desenlace de muerte se produce por una infección respiratoria grave. Se ha dicho en los medios que era producto de una tuberculosis. Eso no está confirmado. De hecho, todos los laboratorios que se pidieron en el transcurso de la atención hasta ahora son negativos. Claro. De todas formas, hay un cultivo que es de lento proceso y que lleva aproximadamente más de 30 días, entonces eso lo tendremos como confirmación final dentro de un tiempo, pero de todas maneras siempre asumimos que si el estado de gravedad era digamos que la infección respiratoria estuvo causada por una tuberculosis, tendrían que haber salido mínimamente positivos los estudios que se hicieron inicialmente y no lo fueron. Sí, de todas maneras, como tal, aunque fuera así, eso grave. Sí, lo que pasa es que se hace mucha hincapié en el estado de desnutrición de la niña y como grave, y la verdad es que no era una desnutrición grave, era sí hay que considerar que son personas más bajas que el medio de la población, digamos. Es decir, la niña no tenía más de 1,55 m, con 50 kilos 500 detectados a las 21 semanas de gestación. Y si uno hace una estimación de la progresión de peso en ese tiempo de la gestación, en realidad por índice de masa corporal no podemos hablar de una desnutrición grave. Sí podemos decir de una desnutrición crónica, pero no una desnutrición grave, digo por el hecho de que verdaderamente las desnutriciones graves son las que afectan el estado de inmunidad. Claro. En este caso es importante poder comprender, digamos, que la infección respiratoria aguda pudo haber sido provocada por un germen de los comunes, como puede ser un estreptococo o un estafilococo, de lo cual no tenemos aún confirmación, pero verdaderamente es que eso ante un estado de gravidez realmente es lo que provocó un estado, digamos, muy grave desde el comienzo, cuando llega derivado de la localidad donde vivía hacia el hospital pediátrico de la ciudad de Resistencia, lo que generó que prontamente entrara a la terapia intensiva y ahí a asistencia respiratoria mecánica. No fue obligada a parir, la decisión de una cesárea de urgencia se hizo en base a la vitalidad fetal, claro. Porque el estado de gravedad, la utilización de inotrópicos y de drogas para poder sostener con vitalidad a esta niña hacían que corriera riesgo la vida fetal, así como estaba permanentemente en riesgo la vida de esta niña. Esto a través de una evaluación por el equipo médico, siempre estuvo coordinado por un especialista en cuidados críticos obstétricos, porque realmente ameritan otro tipo de manejos. Se decidió la interrupción de la gestación y como producto de eso nace un recién nacido de 30 semanas que también presentaba una infección con natal severa, y a pocas horas de nacer, nació aproximadamente a las 10 de la mañana, y entre las 14 y 15 horas también fallece el feto el mismo día, el recién nacido, el mismo día de su nacimiento. Liliana, nos interesa, bueno, sabemos, hablamos mucho acá en Viaje en Escoba sobre
la salud reproductiva, sexual de las mujeres. Venimos de todo el debate por el aborto legal, seguro y gratuito. Estamos debatiendo, lamentablemente, lo que ya es ley, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Sabemos que, o por lo menos tenemos esa información desde acá, desde La Plata, desde la provincia de Buenos Aires, que Chaco es uno de los lugares más complicados en cuanto al acceso de derechos de las mujeres, niños, niñas, niñas. Contanos, si querés, cuál es para vos, desde tu lugar de coordinadora del programa de salud sexual integral, lo que se está viviendo hoy en la provincia de Chaco, y bueno, y si el caso de esta nena es quizás un caso testigo de algo que está pasando o no sé, que nos compartas cuál es tu mirada sobre lo que está pasando en la provincia. Sí, básicamente en lo que respecta a salud sexual y reproductiva, en verdad es que se viene haciendo un trabajo desde hace un tiempo largo que ha generado una disminución en los indicadores de tasa de fecundidad adolescente, pero sobre todo a expensas de la de más de 15 años. Claro. Con respecto a las menores de 15 años, nosotros tenemos una tasa alta que es 3 veces más que la media nacional, y que, si bien es cierto, como en toda Latinoamérica y en toda la Argentina, estas son cifras en descenso, tenemos una disparidad por zonas geográficas dentro de nuestra propia provincia que en realidad son muy preocupantes. Claro. Desde el punto de vista de asegurar los derechos, en realidad es que nosotros tenemos un protocolo único de atención para víctimas de delitos contra la integridad sexual que está vigente luego digamos, de la sanción de la Corte Interamericana por el caso de LNP, que seguramente ustedes lo habrán leído. Eso dio como resultado una disculpa pública por la violencia sexual que sufrió justamente una niña indígena del interior de nuestra provincia. Además, la confección de protocolo y la capacitación de todos los equipos que tienen que ver con salud, desarrollo social y justicia. Ese protocolo, un grupo de mujeres lo hemos escrito y se ha validado tanto a nivel judicial como a nivel de desarrollo social y a nivel de la justicia, y es con el cual nosotros nos manejamos, y en donde está claramente escrito con respecto al derecho que tienen las mujeres de acceder a la interrupción legal del embarazo. Por otra parte, tenemos ley dentro de la provincia desde octubre del año 2012 que adhiere plenamente a través de una ley provincial al protocolo de interrupción legal del embarazo. Ese es el aspecto legal, pero obviamente que tenemos situaciones muy dispares según los hospitales, por los objetores de conciencia, claro, pero que básicamente en los hospitales cabeceras de cada región se sostienen garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo. Es verdad que no tenemos cifras como las que tiene Chubut, por ejemplo, pero sí es una realidad para nosotros como provincia, desde que nos hemos puesto a trabajar firmemente en esta cuestión, un número que va en aumento y que resulta difícil de poder trabajarlos, obviamente, debido precisamente a cuestiones que tienen que ver con las resistencias de los objetores, de ciertos sectores, digamos, que son pro vida y que defienden las dos vidas, y verdaderamente eso dificulta mucho el acceso, digamos. Liliana, te escuchaba... Específicamente... Hola. Sí, perdón. No, que escuchaba atentamente el caso. A nosotros nos sorprende mucho. Yo pienso en esta niña de 13 años que no tuvo garantizados sus derechos porque al no tener información no tiene garantizados sus derechos. Convivía con una persona a la cual ella lo llamaba su marido, que abusaba de ella porque era un adulto, por lo menos para nuestra legislación. Después habrá que ver el tema de la culturalidad, pero se la sometió a una cesárea, ¿no? Yo te escuchaba cuando vos hablabas. ¿Y cuáles son los procedimientos en un caso de violación cuando una niña de 13 años con problemas de salud ingresa a una clínica o un hospital? ¿Qué métodos conocemos? Hay médicos
qué intervenciones médicas se pueden hacer para salvar la vida de la niña, porque por ahí entendimos mal y la información que se circula está mal, pero lo que circula es que se la sometió a una cesárea para intentar salvar la vida del feto, y capaz que no fue así, capaz que está mal informado, y como somos periodistas responsables, me parece que es importante poder decir, no, se la sometió a una intervención para salvarle su vida, o se la sometió a una intervención para intentar salvar las dos vidas y no funcionó ninguna. En algún momento se le pudo preguntar a la niña, ella decidió continuar, o cuál fue o cuáles son los métodos, ¿no? Si hay determinados procesos de inyecciones o intervenciones quirúrgicas que directamente son abortos después de determinadas semanas. Sí, primero es fundamental pensar que esta era una gestación grande, digamos, 30 semanas es una gestación muy grande. O sea, para pensar en la posibilidad de misoprostol, digamos que en realidad escapa a esto, claro, digamos, ¿no? Claro, entendí. Entonces, que me habías dicho 21, perdón, entendí que eran 21 semanas. No, 30 semanas de gestación, y aparte es importante, digamos, si bien es cierto que se pudo hablar con la niña, o sea, los médicos que recepcionaron el caso cuando llega al hospital pediátrico y posteriormente en colaboración con el equipo de ginecología y obstetricia del hospital Ferrando, que es la maternidad más grande de del Chaco, evalúan a la paciente y rápidamente ingresa asistencia respiratoria mecánica, es decir, claro, que en realidad no estaba consciente por fármacos, digamos, claro, debido al estado de gravedad, y la decisión de interrumpir es en realidad porque la presencia de la gestación agravaba aún más todo, claro, el cuadro. Ese es el motivo. Claro, bien, te agradecemos aclarar, porque si no se confunde y circula información que por ahí es errónea, o bueno, no está atada a la verdad de lo que ocurrió en el momento de esta nena, ¿no? Claro, sí, realmente fue una situación muy complicada desde el inicio, digamos. O sea, es una paciente que en horas desde la derivación del Hospital del Bicentenario, que sucede es en la ciudad de Castelli, que es la tercera ciudad de nuestra provincia, hasta su derivación pasan pocas horas, y en pocas horas la evolución del cuadro de extrema gravedad hace que ingrese asistencia respiratoria mecánica, y una vez que ingresa asistencia respiratoria mecánica, en horas prácticamente, es decir, en horas de la madrugada del día domingo, es decir, de sábado para domingo, estaba en algo que se llama fallo multiorgánico, que es como la manifestación más grave de la sepsis que puede comprometer la vida de una persona. O sea, una persona sin una gestación ya es un estado muy grave. Si a eso le agregamos la gestación, además, eso complica aún más, porque los parámetros de defensa y de manejo son absolutamente diferentes. Sí. No, Liliana, lo que le preguntábamos era, pensábamos en esto, ella llega al sistema de salud en estas condiciones que vos relatabas recién. La pregunta que nos hacemos es qué pasó las 30 semanas anteriores, digamos. ¿Qué se sabe hoy? ¿En qué situación estaba la nena? Si había podido acceder al sistema de salud, si en su comunidad había acceso a métodos anticonceptivos, ¿cuál era la situación en la que esa nena estaba respecto al acceso de sus derechos, ¿no? Sí, lamentablemente una de las faltas de acceso a todos los derechos que le correspondía era que verdaderamente tuvo muy pocos años de escolarización. Claro. Es decir, que verdaderamente era una analfabeta, y cuando sumamos el analfabetismo, la lejanía en la cual vivía, si bien es cierto, hay centros de salud en el lugar en donde ella vivía, en donde está un agente sanitario y la visita de un médico que va cada 15 días, esta niña que solamente, fundamentalmente hablaba wichí. Si bien ellos
se manifiestan y dicen algunas palabras en castellano, les resulta más fácil de entender en su lengua. Ella a las 21 semanas de gestación viene derivada desde el paraje El Sausal a la localidad de Castelli, en donde es internada durante 24 horas en la localidad de Castelli, donde recibe la atención de un médico clínico, de una obstetra y de una trabajadora social que junto a una traductora de su lengua le preguntan sobre su situación. En esta situación, digamos, cuando habla con la trabajadora social y la traductora, dice específicamente querer seguir adelante con la gestación. Claro. La trabajadora social le preguntó específicamente si ella comprendía que estaba con una gestación bastante grande ya, 21-22 semanas, y que quería seguir haciendo con esa gestación, y se manifestó que ella estaba acompañada por su marido y que quería seguir adelante. Qué raro que un asistente social diga de una nena de 13 años que estaba acompañada por su marido. Ahí hay derecho No, a que... la nena No, lo no. decía. Ah, No, La nena no, lo decía. que dice la nena que dice estaba la nena. acompañada por su marido. claro, digamos. No, No, la nena. no, es la traducción de lo que dice Claro. la niña, digamos. No la interpretación de la trabajadora social. Claro. Entonces, en ese momento como la niña no sabía, cuando es derivada al hospital por primera vez, no conocía su estado de gestación, y se hace el diagnóstico de gestación en la localidad de Castelli. Le sacaron una radiografía porque en realidad consultaba por tos y catarro. Claro. Eso es prácticamente un mes y medio previo al ingreso final que finalmente termina la derivación hacia la localidad capital de la provincia. En esa oportunidad le hacen estudios, o sea, específicos para saber si tiene tuberculosis, y esos estudios también fueron negativos, y la radiografía también es normal, y es importante saber que si hay una tuberculosis, en realidad las placas de tórax habitualmente no son normales, digamos. Y se hace, digamos, en esa internación de 24 horas, queda en el hospital precisamente para poder dialogar con la nena, y que estuviera fundamentalmente una traductora que pudiera interpretar en qué situación estaba. Liliana, ¿y qué pasa? El organismo Sí, decime. de protección de derechos, nosotros tenemos un organismo de protección de derechos, o sea, que depende de desarrollo social, está en la localidad de Castelli. Sí. Para todo lo que es el norte, únicamente se manejan con la localidad de Castelli. Nosotros tenemos en estos lugares una dificultad de acceso geográfico y climático, porque esta es una época, desde julio aproximadamente, hasta julio es una época de periodo de sequía. Luego comienzan las lluvias, y como son caminos de tierra, la verdad que el acceso es bastante difícil. Pienso, Liliana, ¿qué pasa con, en esto que vos ibas comentando, cómo fue toda la situación de ella llegando, hablando con la trabajadora social, un poco lo que decía Vanina al principio, que ella llega con sus 13 años acompañada por este marido mayor de edad, que para nosotras eso, y para nuestra legislación, eso es una situación de abuso. ¿Qué pasa en términos de protocolo? ¿Qué pasa con esa trabajadora social? ¿Qué pasa con esos médicos cuando se encuentran con esta situación donde hay una niña acompañada por un adulto que dice ser su marido? ¿Cómo Desde lo legal, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede en esa situación? ¿Se puede intervenir? Corresponde en estas situaciones, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que la legislación dice específicamente que 12 años, 11 meses, 29 días, un embarazo es producto de una violación o de un abuso, claro. Claramente. Bien. Y como
como provincia nosotros tenemos una disposición interna en donde se habla, y esto, digamos, estoy muy segura porque lo hicimos nosotros, de alta vulnerabilidad y alta criticidad en toda gestación de 15 años, 11 meses y 29 días, por lo cual se debe comunicar a los organismos de protección de derechos y también dentro del sistema de salud para poder abordar de manera diferente. También es cierto que yo voy a ser muy cuidadosa en lo que digo, porque no quiero que se interprete que pienso que es una cuestión cultural que vivan tempranamente con una pareja, para nada. Sí, por supuesto. Tanto las comunidades Com, Huichí y Mocoví, que son los 3 pueblos indígenas que habitan este territorio del Chaco, reconocen al abuso dentro de sus propias comunidades y también desde los criollos hacia su comunidad. En eso es claramente, de hecho tenemos niñas indígenas que han accedido a interrupciones legales del embarazo porque básicamente hay alerta por parte de los padres, captaciones tempranas, digamos de 7, 8 semanas, 10 semanas, 11 semanas. Entonces verdaderamente todo se facilita absolutamente. Cuando las captaciones son tardías, como en este caso, la situación se vuelve también muy complicada para nosotros, más allá de que se pueda ofrecer o no, que de hecho tenemos protocolo y se le pregunta a las niñas en estas situaciones cuál es la situación por la cual están atravesando. Claro. Pero somos conscientes de que como provincia nos falta un trabajo muy profundo con respecto a la interculturalidad, sí, claro, en el sentido de que estas prácticas se deben desterrar, lo cual no es una cuestión común a todas las niñas. Muchas están escolarizadas, pero básicamente aquella que no está escolarizada tiene un mecanismo menos de alerta para toda esta situación, y la llegada tardía al sistema de salud también es una alarma que salta tardíamente y que lamentablemente tiene un costo para la vida de una persona. Sí, es clarísimo el panorama, Liliana, que estabas comentando. Nos preocupa mucho la situación de las niñas que habitan nuestro país, la interculturalidad, la interdependencia. Más allá de la comunidad que habiten, nos sigue preocupando. Nos preocupó cuando cursábamos comunicación en la Facultad de Periodismo. Hemos visto muchos casos. Nos sigue quedando la sensación que no estamos garantizando los derechos de esas niñas y que tenemos un trabajo por delante en todo el país, no solo en la provincia del Chaco, para acompañar, para asistir. Es muy alto el porcentaje en el país de niñas, niños, adultos y adultas analfabetos. Es un dato que se oculta. La verdad es que tenemos un trabajo por delante muy arduo y un desafío enorme de poder atender estos casos para garantizar derechos, para garantizar vida y para que no nos sigan ocurriendo. Te agradecemos un montón tu paso por Viaje en Escoba. Continuamos con el programa, te volvemos a llamar en otra emisión, y si estos resultados de los que nos hablabas están y crees necesario comentarlos al aire, por supuesto las puertas de este programa están abiertas. Un abrazo enorme, Liliana. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Conversábamos con Liliana Encisa.